Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto verlos el día de hoy, esta mañana. También a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Nada más quedó un último aviso pendiente, es recordarte las ofrendas. Tenemos dos cajas, una en la parte de atrás y una aquí a mi lado izquierdo, tu lado derecho, en donde tú puedes depositar ahí tu ofrenda. Siempre las ofrendas... tomamos el principio de 2 Corintios 9:7, que es que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sabemos es una responsabilidad, pero es personal, es algo anónimo entre tú y Dios. Entonces, si estás agradecido por lo que Dios ha hecho en esta iglesia, cómo te ha bendecido, pues puedes depositarlo ahí en las cajas. Siempre recuerda, no por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón agradecido. Bien, entonces dicho lo anterior, te invito, si traes una Biblia, por favor ábrela en Hechos capítulo 20. Bien, Hechos capítulo 20. El día de hoy continuamos con nuestra enseñanza en nuestra serie Trastornadores, que es el estudio en el libro de Hechos. Y bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 20. Entonces, ve abriendo ahí tu Biblia en Hechos capítulo 20, y en lo que abres tu Biblia, te cuento la historia. Esto sucedió en una academia de policías. Entonces estaban los reclutas, estaban siendo entrenados, y llegó un día en que fue la clase de liderazgo. Entonces trajeron a un experto de liderazgo a la clase y les empezó a enseñar. Estuvo toda la mañana enseñándoles, aprendiendo acerca del liderazgo. Y ya que cerca del mediodía mandó llamar a un recluta y lo puso al frente de la clase. Y le pasó un papel, y dentro del papel decía lo siguiente: tú estás a cargo, saca a todos de aquí sin incurrir en ningún pánico. Entonces imagínate, de repente este recluta novato sin experiencia estaba frente a cientos de nuevos reclutas también sin ninguna autoridad, y tenía esa misión de sacarlos a todos del auditorio sin que nadie dijera nada. Este hombre se quedó frío, se quedó congelado, no supo qué hacer, le devolvió el papel y fue y se sentó. Entonces este hombre de liderazgo llamó a otro y le dijo: a ver, ven tú, y le dio el mismo papel. Otra vez su misión era sacar a todos del auditorio sin incurrir en pánico. Entonces este hombre muy decidido agarró y dijo: muy bien, todos afuera. Pero como era un recluta y no tenía nada de autoridad, pues nadie le hizo caso, ¿verdad? Entonces se quedó todo desilusionado y también fue y se sentó y le regresó el papel. Por fin mandó llamar a otro recluta, y este llegó, también le dio el mismo papel, la misma misión: sacar a todos del auditorio sin incurrir en pánico. Vio la hoja, lo pensó un momento, sonrió y dijo lo siguiente: muy bien, señores, es hora del almuerzo. Entonces sí, todos se levantaron y salieron hacia afuera, y así es como logró ese cometido. Bien, ¿te suena familiar? Ese hombre era Ismael. No, entonces, ¿por qué crees que este miércoles tuvimos sushi? Bien, a veces hay técnicas fáciles tal vez de poder atraer a las personas, ¿verdad? A través de comida, lo hemos visto en los políticos que a veces hacen esa clase de cosas, pero a veces esas técnicas están limitadas, en realidad no llevan un trasfondo. Puedes conseguir algo rápido, pero no lleva un trasfondo. Pero ¿a cuántos de nosotros en realidad nos enseñaron a ser líderes? ¿Cuántos de nosotros fuimos instruidos en poder ser unos verdaderos líderes? Y más estando en la responsabilidad de estar frente a un ministerio, estar frente a la iglesia o frente a tu familia, y que te hayan dicho, te han dado las pautas de cómo debes de hacer esa tarea. ¿Cómo se lleva a cabo una iglesia? ¿Qué características tiene que tener ese líder? Si alguna vez tú te has sentido en esa situación, como esos reclutas que no supieron qué hacer en ese momento, pues qué bueno que viniste a la iglesia hoy, porque hoy vamos a hablar acerca de esto, hoy vamos a hablar acerca de liderazgo. Y al final del capítulo 20, Pablo hace una despedida hacia las personas que estaban en Éfeso. Manda llamar a los ancianos de Éfeso y les da un discurso de despedida, pero un discurso en el que también los exhorta a que continúen con la labor que estaba haciendo. Y en ese discurso vamos a ver destellos de cómo era Pablo y cómo era su liderazgo, para que tú también aprendas a través de la vida del apóstol Pablo a cómo se debe de llevar a cabo un liderazgo que es bíblico, un liderazgo que enseña la palabra. Entonces, si tomas notas, el título del mensaje del día de hoy es así: líder, y vamos a estar encontrando 4 rasgos del liderazgo de Pablo. 4 rasgos del liderazgo de Pablo. ¿No está la otra anterior? Ok, entonces vamos a ver 4 rasgos del liderazgo de Pablo. Ahí está, apúntalo.
y vamos a iniciar leyendo del verso 17 al 19. La semana pasada se leyó estudiamos del verso 1 hasta el verso 16 y hoy vamos a partir del verso número 17. Entonces abre tu Biblia ahí, Hechos capítulo 20, verso 17 al 19, y te decía, vamos a encontrar 4 rasgos de liderazgo de Pablo. Mira lo que dice verso 17 al 19. Dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces tenemos el inicio de este discurso que hace Pablo, y este es un mensaje muy especial porque es el único discurso que Pablo da a un grupo de creyentes. La mayoría, los mensajes que se registran en Hechos de Pablo suelen ser a personas no cristianas, personas que les está presentando el evangelio, y esta vez este discurso es a personas que ya son creyentes. Le está hablando a la iglesia y le está hablando a los líderes, en este caso de la iglesia de Éfeso. Entonces por eso es algo muy especial. A ellos iba dirigido. Mira el verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, Pablo no se presentó directamente en Éfeso, sino que desde este lugar, desde Mileto, los mandó llamar a los ancianos, a los ancianos de la iglesia. Y si vienes por primera vez a la iglesia, dices ancianos y te imaginas probablemente adultos mayores, ¿no? Un montón de señores adultos yendo hacia Mileto. Pero los ancianos en la iglesia no se refiere precisamente a alguien avanzado de edad, que se puede dar el caso que un anciano sea alguien avanzado de edad, pero un anciano en la iglesia es alguien que es maduro en su fe, es alguien que ya tiene cierto recorrido y ha sido instruido en el camino del Señor, y es alguien que sigue la voluntad de Dios. Concretamente, un anciano en la iglesia es alguien maduro en su fe, es alguien que supervisaba y eran los líderes espirituales de la iglesia. Un anciano es un líder espiritual en la iglesia. Eso era lo que eran esas personas que mandó llamar Pablo. Ejemplo, en esta iglesia, su servidor, yo soy un anciano de esta iglesia, soy el pastor de la iglesia y represento un anciano dentro de la iglesia, pero hay otros más aquí mismo en la iglesia. Y no es una cuestión entonces de edad. Mandó llamar entonces a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y mira cómo inició su discurso. Dice verso 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Mira lo que hace Pablo. Pablo, cuando empieza su discurso, lo empieza de una manera muy específica, da una clave para aprender acerca de liderazgo, y es que Pablo pone su vida como ejemplo. Pablo pone su vida como ejemplo acerca de cómo deberían de ser los líderes y cómo deberían de ser estos líderes en la ciudad de Éfeso. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es decir, desde que ellos conocieron a Pablo, es más, desde antes de que lo conocieran, pero desde que él entró al territorio de Asia, Pablo siempre fue íntegro, siempre se comportó de la misma manera, siempre predicó de la misma manera, tenía el mismo mensaje, y eso era algo que había sido palpable, había sido visto por todas las personas en Éfeso. Entonces Pablo, el primer argumento que saca es que apela a eso, apela al ejemplo que él había dado en todo el ministerio que había hecho en Éfeso. Que recuerdas, anteriormente habíamos visto que habían sido espacio de 3 años los que Pablo estuvo ahí en la ciudad de Éfeso. Y entonces, si Pablo pone de ejemplo su ministerio, la forma en la que él se comportaba, ¿cómo era el liderazgo de Pablo? ¿Cómo es que Pablo se comportaba en la ciudad de Éfeso? Ahí mismo Pablo lo va desglosando, cómo es que él se comportaba. Dice verso 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, ¿cómo se comportaba Pablo? ¿Cómo era su ministerio? Su ministerio su liderazgo se trataba de servir al Señor, de ser un siervo de Dios en la ciudad de Éfeso. Y dice: con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Te das cuenta? Pablo no veía su ministerio con arrogancia o soberbia. No veía a los de la ciudad, no los veía por encima, sino más bien Pablo se veía por abajo, y él se veía como un siervo de todos. Él se veía como un siervo de la iglesia de Éfeso.
Pablo fácilmente pudo decir en el verso 19, como me comporté el primer día que entré a Asia liderando la iglesia de Dios entre los gentiles. Pudo decir eso porque era verdad. ¿Estás de acuerdo? Pablo era el líder de la iglesia de los gentiles, pero no entró imponiéndose a los demás. Pablo dice, el ejemplo que yo les he dado es el ejemplo de un siervo de Dios, el ejemplo de un siervo de Cristo. Pablo, a su forma de liderar, él lo llamaba servicio. Pablo era un siervo de Dios. Entonces aquí vamos a encontrar el primer rasgo del liderazgo de Pablo. El primer rasgo del liderazgo de Pablo, y eso es servicio. Lo que Pablo hacía es que servía a los demás, servía a la congregación, servía a los santos, a los creyentes. Su ministerio se caracterizó por el servicio. Entonces, hoy estás aprendiendo que el servicio no se trata, el liderazgo no se trata de arrogancia o de soberbia, de creerte que estás por encima de los demás, sino el liderazgo bíblico se trata de servir a los demás. Se trata de considerarte inferior y estar dispuesto a hacer algo por los demás. Fíjate a quién servía Pablo. Dice Pablo, verso 19, sirviendo al Señor. Ese era su enfoque, servir al Señor. Entonces, si tú quieres ser un buen líder, tienes que tener en mente que tienes que servir al Señor. Primero servimos a Dios y en consecuencia también vamos a servir a las personas. Vamos a servir a los santos. Pero parece que en lugar de que sea así, parece que nos lo han enseñado al revés. ¿No te parece? ¿Cuántas veces no hemos visto que los líderes, en lugar de servir, se aprovechan de otros y están por encima y les pasan y arrollan a las personas que están por debajo? Lamentablemente, esa es la práctica más común. Es lo que suele pasar allá afuera. Incluso en este tiempo lo puedes ver bien fácil. Es tiempo de campañas políticas, ¿estás de acuerdo? Entonces de repente ves los spots en la televisión o en las redes sociales y aparecen todos los políticos mostrándose como siervos. Los ves ahí que están con las personas, les ayudan en la cosecha. Los ves ahí con palas que ni las saben agarrar bien, las agarran así todas chuecas, pero hacen como si ellos estuvieran sirviendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando por fin llegan al poder, en lugar de servir al pueblo, se aprovechan de ellos. Se terminan aprovechando de su posición. Y ves esos comerciales y se ve que son bien falsos. Se ven sus movimientos torpes de cosas que nunca han hecho, de formas en las que nunca han servido. Y eso termina pasando. Después de las elecciones se olvidan del servicio. Entonces es muy diferente lo que nos pueden enseñar, lo que vemos afuera, a lo que vemos en la palabra de Dios. El liderazgo se trata de servicio, de estar a disposición de los demás. Y me encanta que de todos los personajes que aparecen en la Biblia, Pablo es el que se llama siervo de Dios. Pudiendo aparecer tantos otros, decir este mismo mensaje, lo dice Pablo. Porque si había alguien que tenía algo de qué gloriarse, era Pablo. En lo que llevamos estudiando Hechos, hemos visto a Pablo hacer de todo, ¿estás de acuerdo? Pablo ha estado por todas partes, en todos lados. Lo hemos visto evangelizar muchas regiones. No solamente su ciudad, sino que evangelizar en muchas partes. Evangelizó en la región de Asia Menor, en Galacia, en Panfilia, en Chipre, en Grecia. Miles de personas fueron alcanzadas por el ministerio de Pablo. Plantó muchas iglesias, desarrolló muchos líderes. Incluso lo vemos también expulsando demonios, lo vemos sanando a muchos. Y en la misma ciudad de Éfeso, ¿recuerdas? A capítulos atrás veíamos cómo los mismos paños de Pablo, las personas se sanaban cuando se los pasaban por donde estaban enfermos. Incluso la semana pasada veíamos que cómo Dios resucitó a alguien a través de Pablo, ¿recuerdas? Entonces Pablo era alguien que, si tú ves su currículum, como decimos, si ves el currículum de Pablo, es impresionante, todo lo que había hecho. Y en lugar de presentarse con eso, en lugar de decir, miren el gran líder que soy, todo lo que he hecho, Pablo voltea y dice, yo soy un siervo de Dios, yo estoy para servir al Señor. Al final, el crédito no era suyo, sino que el crédito era de Dios. Él simplemente era un servidor. ¿Qué otro hombre, obviamente, además del Señor Jesús,
¿Qué otro personaje puedes ver que tenga las mismas credenciales de Pablo? Está muy difícil. Tal vez encuentres ahí unos que se equiparan, pero Pablo tenía eso, que podía decir que lo grande que él tenía no era las cosas que había hecho, sino que él era un siervo de Dios. Incluso ahí la palabra sirviendo, dice ahí verso 19, sirviendo al Señor. En el original, la palabra sirviendo se deriva de otra palabra que es la palabra esclavo. Entonces, cuando dice siervo, se refiere a esclavo. Es decir, Pablo se consideraba un esclavo del Señor Jesús, se consideraba un esclavo de Cristo. Y tal vez a ti te suene la palabra esclavo y te imaginas a alguien así con grilletes y encadenado, pero más bien esclavo eran estos que estaban en la casa y servían todo el tiempo y estaban a la disposición de su Señor. Pablo estaba a la disposición de Dios, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su vida. Pablo estaba 100% sujeto a la voluntad de Dios. A eso se refería con que estaba sirviendo al Señor. Incluso en algunas de sus cartas, él se refiere a sí mismo como eso, como esclavo. Él se refiere como siervo de Jesucristo. Muchas introducciones a sus cartas así se describe. Lo puedes ver en Romanos capítulo 1, Filipenses capítulo 1 y en la carta de Tito. Pablo se presenta de esta forma, diciendo siervo de Jesucristo. Y está diciendo para las personas, para la audiencia original, ellos están escuchando Pablo, esclavo de Jesucristo. Eso es lo que ellos escuchan, que Pablo toda su vida gira en torno a servir al Señor. Esa es la clase de liderazgo que presenta la Biblia. Si tú quieres poder ser un líder, primero tienes que estar dispuesto a servir al Señor. ¿Qué contraste hace esto que estamos viendo en Pablo con otros muchos que se venden como apóstoles y profetas? Que se venden como los ungidos de Dios. ¿Alguna vez los has escuchado? Salen en la televisión o en las redes sociales o vienen de repente a Culiacán y dicen es que es el ungido del Señor. Y así se presentan como si fueran alguien de una gran estima. Y hacen cosas para aprovecharse de las personas. Pero ese no es el liderazgo que presenta la palabra. El que quiere estar al frente tiene que estar dispuesto a ser un siervo, tiene que estar dispuesto a servir a los demás. Entonces cuando tú te encuentres con alguien que se hace llamar el ungido del Señor, sal corriendo de ese lugar. Porque esa persona no está siguiendo lo que enseña la palabra. Ese no es el verdadero líder. Un líder tiene que estar dispuesto a servir a otros, a poderse llamar como se llamaba Pablo, siervo del Señor. Entonces, independientemente de la posición que tú ocupes en la iglesia o que ocupes en tu trabajo o en tu familia, lo primero a lo que tú estás llamado es a ser un siervo de Dios. No necesariamente en la iglesia, en cualquier ámbito de tu vida, con las acciones que haces, lo que tienes que hacer es servir al Señor. Que tu vida se vea, se note que tú estás sirviendo a Dios. Después de todo, somos esclavos de Cristo. Después de todo, el Señor nos compró con su sangre. Y así que nosotros estamos para poder cumplir su voluntad. Por eso, el liderazgo cristiano es único. Por eso no se parece a ningún otro. ¿En dónde te van a decir que tienes que ser el esclavo de alguien? Necesitas estar loco, ¿verdad? Necesitas estar demente para creer algo así. Que necesitas ser el esclavo de alguien, necesitas someterte y ser el siervo de Dios. Fíjate lo que implicaba el servicio de Pablo. El poder servir para Pablo implicaba humildad, amor y sacrificio. Para Pablo el servicio implicaba humildad, amor y sacrificio. Eso fue lo que a Pablo le costó poder servir a otros. Y eso también nosotros lo podemos ver en el Señor Jesús. Dice Pablo en el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. A Pablo le costaron lágrimas el servicio a Dios. Pablo derramó su corazón por el servicio a Dios. La semilla que plantó en los Efesios, Pablo le estuvo regando con sus lágrimas. Imagínate cuánto amor tenía hacia esas personas, cuánto amor tenía hacia el Señor. Pablo tuvo que derramar sus lágrimas por ellos. Y también le costó sacrificio
porque constantemente fue perseguido. Dice, ahí al final dice, por las acechanzas de los judíos. Constantemente los judíos estaban detrás de él queriéndolo expulsar de la ciudad o acabar con su vida. Pero Pablo siguió y se mantuvo ahí firme. Entonces, poder servir a otros, poder servir a Dios nos va a costar lo mismo. Necesitamos ser humildes, tener amor y poder sacrificarnos. Jesús lo dijo en Mateo 20:28, un verso muy famoso. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A Jesús le pasó lo mismo. Él también, su servicio le implicó humildad, amor y sacrificio. Ahí te va otro. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. La forma en que mostró su amor el Señor fue con sacrificio. Fue sufriendo, fue derramando lágrimas. Y así te resumo todo este punto, este rasgo de liderazgo con lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, verso 3 al verso 8. Pablo escribió lo siguiente: nada hagáis por contienda por vanagloria, no quiera ser el que sobresale, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de un líder que está para servir lo encuentras en el Señor Jesús. Ahí se ve cómo Él se humilló, se despojó, estuvo dispuesto a venir, a padecer, a derramar sus lágrimas y sacrificarse por nosotros. Ese es un verdadero líder. Vamos a continuar leyendo del verso 20 al 27. Mira cómo Pablo continúa con su discurso. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me haya me de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, Pablo continúa con su discurso y qué manera tenía él de vivir y de hacer ministerio. ¿Te das cuenta cómo lo describe? La forma en la que él hacía ministerio es impresionante. Para empezar, Pablo conocía el valor de la palabra de Dios. Él sabía lo importante que era. Les dice en el verso 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Él estaba convencido que la palabra de Dios era útil y no le había sacado la vuelta a nada de la palabra. Él había estado dispuesto a compartirla. Lo enseñó todo lo que se debía enseñar, se los enseñó. Y no solo eso, no solamente les enseñó todo, sino que enseñó también en todos lados. Dice verso 20, públicamente y por las casas. Es decir, Pablo predicaba en las plazas, en los lugares abiertos, pero también iba a las casas directamente con las personas y ahí también les predicaba. Y de repente se conjuntaban varias familias en las casas y así es como fueron surgiendo las iglesias, de casa en casa. Y Pablo no tenía temor de predicar en un lado o en otro. Él está convencido del poder de la palabra de Dios. Y no solamente predicó todo lo que tenía que predicar, no solamente lo predicó en todos lados, sino que también se lo predicó a todos los que se lo debía de predicar, se lo predicó a todas las audiencias.
Dice verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pablo no tenía reparos en compartir la palabra y no se limitaba a judíos ni tampoco se limitaba a gentiles. Pablo les compartía a todos la palabra de Dios. A todos. Pablo no limitó el mensaje, ni limitó su escenario y mucho menos limitó su audiencia. Estaba convencido del mensaje que él estaba entregando. Estaba comprometido con el evangelio. Dice ahí el verso 21, estaba comprometido con el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba 100% convencido de lo que estaba haciendo y estaba comprometido con esa causa. Y aquí vamos entonces a encontrar el segundo rasgo del liderazgo de Pablo. Y esto es compromiso. Pablo era un hombre que estaba comprometido con el evangelio. Estaba comprometido con la tarea que Dios le había dado de ir y predicar. Y decíamos, está dispuesto a todo. A predicar toda la palabra sin saltarse nada, a predicarlo en todas partes y a predicárselo a todas las personas. ¿Qué ejemplo estamos viendo en la vida de Pablo? Sin embargo, eso no fue un trabajo sencillo. Eso que hizo Pablo lo llevó a pasar muchas situaciones difíciles, muchas situaciones dolorosas. Padeció mucho, incluso a donde llegaba, vemos que Pablo la pasaba mal. A la ciudad que iba, a excepción de un par de ciudades en las que no sufrió ninguna persecución, constantemente vemos cómo Pablo a donde llegaba era perseguido y lo golpeaban y lo echaban fuera de la ciudad. Incluso una vez lo apedrearon y lo aventaron fuera pensando que ya estaba muerto. A donde iba Pablo sufría, pero estaba comprometido con el mensaje. Y sabía Pablo, no a ciencia cierta, pero el Espíritu Santo ya le había dicho, le había confirmado en ciertas ciudades. Dice el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía que ese sufrimiento, esas cosas difíciles no habían terminado. Incluso le quedaba todavía lo más difícil por venir. Incluso tendría que afrontar su propia muerte, aunque para eso todavía faltan unos cuantos años. Pero Pablo estaba comprometido con el mensaje. Si esto tal vez te hubiera pasado a ti, imagínate que hubieras sufrido esta clase de persecución, de atropellos, de que te golpean, te sacan, te avientan de una ciudad. Esto hubiera sido razón suficiente para que muchos de nosotros tiráramos la toalla. ¿Estás de acuerdo? Sería razón suficiente para decir, basta, ya Señor, ya di lo que tenía que dar, ya no puedo más. No puedo seguir soportando todo lo que me están haciendo. Sería razón suficiente para dejar el ministerio de lado. Pero para Pablo era una cosa totalmente distinta. Para Pablo, todo esto era un motivo de gozo. Dice el verso 24, dice, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo, a pesar de que sufría todas estas cosas, podía tener gozo en su vida. Y no hay que confundirlo en creer que Pablo disfrutaba ser golpeado. Obviamente no, ¿quién disfruta que te muelan a golpes? No era que Pablo disfrutara el sufrimiento. Sin embargo, Pablo tenía puesta la mirada en más allá el propósito hacia el que él estaba haciendo. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, estaba extendiendo el reino de Dios en la tierra y eso era lo que le causaba gozo. Y ese gozo era mayor que los mismos padecimientos que iba sufriendo en cada lugar en el que se paraba. Entonces, para Pablo valía la pena el sacrificio, porque estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, estaba cumpliendo con su llamado. Incluso estaba dispuesto a ir hasta la misma muerte. Cuando dice ahí en el verso 24, con tal que acabe mi carrera con gozo, Pablo sabe que en algún momento su vida probablemente va a terminar a causa del evangelio, que va a morir a causa de predicar el evangelio. Pero él está convencido de acabar esa carrera, está convencido de ir hasta la última instancia con tal de cumplir con su llamado,
con tal de predicar y ser un siervo del Señor. Y eso, Pablo estaba con su mirada puesta en el propósito, en el final. No era el diario vivir de sufrir, sino que estaba cumpliendo con ese llamado de Dios. Y eso me recuerda a la historia de un hombre que estaba viajando y pasó al lado de una cantera. Pasó al lado de una cantera. Las canteras son aquí en esos lugares donde se trabaja la piedra. Y este hombre vio a 3 hombres trabajando, 3 hombres que estaban dando forma a las piedras de esta cantera. Sin embargo, los 3 hombres estaban haciendo el mismo trabajo, pero cada uno lo estaba haciendo con una actitud distinta. Uno de ellos estaba muy molesto, se veía que cada golpe que daba lo daba molesto, enojado. Otro se veía como muy meticuloso, tratando de dar la forma exacta a la piedra. Y otro más se veía contento, se veía gozoso, hasta cantaba mientras estaba trabajando. Y esto llamó la atención del hombre que iba pasando por ahí. Entonces lo que hizo es que fue con cada uno y le hizo la siguiente pregunta. Les preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A cada uno de ellos. Entonces la reacción de ese que estaba enojado, que estaba ahí trabajando, le dijo, ¿qué? ¿Qué no ves que estoy trabajando? Y seguía haciendo su trabajo molesto, sin pensar más allá, simplemente estaba enfocado en hacer eso, en que le dieran su pago y poder ir a su casa. Entonces fue con el otro y le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y el otro le dijo, estoy trabajando, estoy tratando de darle la forma redonda aquí a la piedra que está aquí. Ya voy muy bien, mira cómo va, y ya estaba agarrando forma. Y finalmente fue con el último y le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y ese hombre le contestó, estamos construyendo una catedral. Le dice, estamos construyendo algo importante. ¿Sabes? Los 3 hombres estaban haciendo el mismo trabajo, pero cada uno lo está haciendo con una actitud diferente. Lo que fue el cambio es en donde tenían puesta la mirada dentro de ese trabajo. El último hombre estaba puesto en el final, en que ese trabajo iba a terminar en una bella catedral, en un bello edificio. Pasaba lo mismo con Pablo. Pablo podría sufrir, podría pasarla mal, pero tenía puesta su mirada en el propósito eterno, tenía puesta su mirada en el Señor. Eso lo hacía mantener ese compromiso. Por eso su trabajo valía la pena. Estaba 100% comprometido con lo que estaba haciendo. Entonces el propósito que tú tengas lo cambia todo. Puedes estar haciendo la misma tarea que otro, pero si tú tienes el propósito correcto, eso lo puede cambiar todo. Puede cambiar tu perspectiva y puede traer gozo a tu vida. Para Pablo, el servicio a Dios tiene repercusiones eternas. Para Pablo, el servicio hacia Dios tiene repercusiones eternas. Yo no sé si tú estás sirviendo en tu iglesia, o si es la primera vez que vienes acá, pero si tienes un tiempo en tu iglesia, tal vez, seguramente alguna vez te has sentido desanimado, que no estás haciendo algo de provecho o estás haciendo algo que tal vez tenga reflectores y otros estén viendo. No importa el trabajo que estés haciendo, recuerda, todos estamos hacia el mismo lado, todos estamos hacia el reino, estamos viendo hacia el reino de Dios y sabemos que el trabajo, aunque sea mínimo, tiene repercusiones eternas. Entonces sería bueno que te preguntaras, tal vez en esos momentos que estás desanimado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es el motivo detrás? ¿Cuál es el propósito final de eso? Y no solo aplica a la iglesia, aplícalo a otras partes de tu vida. Aplícalo a tu familia. Cuando tu hijo hace un desastre y lo tienes que llamar la atención y deseas no haber sido padre, en esos momentos recuerda qué estás haciendo. No se trata de la corrección inmediata, se trata de la persona a la que estás formando. Hacia dónde lo estás encaminando, cuál es el propósito eterno para él o para ella. Entonces piensa en eso, piensa cuál es el propósito que va detrás de tus acciones. Y eso puede traer a tu vida compromiso, el compromiso que tenía Pablo. Pablo no iba a tirar la toalla, incluso si lo mataban, porque él estaba comprometido que eso que estaba haciendo tenía repercusiones eternas. Entonces, esos días que la pases difícil, pregúntate dónde está el gozo de Dios por el ministerio, dónde está el gozo que tenía. ¿Será que has perdido el propósito? Cuando veas que hay alguien falto de compromiso, tal vez es porque le falta un propósito. Pablo estaba dispuesto a morir por lo que estaba haciendo. Entonces, ¿tú qué estás haciendo?
o más bien eso que estás haciendo, ¿estás dispuesto a morir por ello? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por eso que estás haciendo? ¿Vale la pena? Un líder bíblico, un líder que nos muestra la palabra, es alguien que está comprometido con el Señor, que está comprometido con la causa de Dios. Pablo hizo todo lo que Dios le mandó y por eso podía decir lo que dice en el verso 26. Dice verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso que está diciendo Pablo es que en él ya no había ninguna responsabilidad, porque ya lo había dado todo, había cumplido con todo lo que el Señor le pidió, entonces no había nada que se le pudiera reprochar por ese mismo compromiso que tenía, porque sabía la importancia de su trabajo y estaba dispuesto a entregarlo todo. Por eso decía, estoy limpio de la sangre de todos. No hay algo que me puedan echar en cara que no hice o que me faltó. No había nada que se le pudiera reprochar. Y luego dice en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y me encanta este verso. Incluso este es un anhelo que tengo como pastor y un anhelo que tengo para la iglesia, el que en esta iglesia se predique todo el consejo de Dios. Que no haya una parte de la palabra que no se te haya expuesto. Que seamos una iglesia que no le saca la vuelta a los versos difíciles. Si hay que hablar de exhortación, lo hablamos. Si hay que hablar de pecado, lo hablamos. Si hay que hablar de ánimo, lo hablamos. De lo que nos vaya apareciendo en la palabra, a como Dios nos vaya guiando. Recuerda, estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo que viene, capítulo que lo explicamos a tu vida. No rehusamos el exponerte todo el consejo de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Esa es nuestra labor al predicar la palabra. Presentar un alimento que sea balanceado. No irnos siempre a hablar de un solo tema o hablar siempre los mismos versos una y otra vez, sino presentarte todo el consejo de Dios. Porque estamos convencidos que es la palabra de Dios, es Dios manifestándose a través de su palabra lo que va a cambiar tu vida. Y necesitas que sea todo balanceado, que sea todo el consejo sin rehuir a nada. Y eso es lo que Pablo hizo durante 3 años ahí en Éfeso. Y estaba comprometido con esa labor. Vamos a continuar leyendo del versículo 28 al 31. Dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, Pablo de repente deja de centrar su discurso en él, en su ministerio, en su ejemplo, y se centra en las personas que se van a quedar en la ciudad, en los ancianos que se van a quedar en Éfeso. Se enfoca en los líderes que estuvo desarrollando durante 3 años. Les dice ahí en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Seguramente has escuchado esa palabra obispos anteriormente. Obispo quiere decir un supervisor. Es alguien que estaba a cargo de un cierto número de personas, cierto número de creyentes o de iglesias. Entonces, los obispos son los líderes, los que estaban al frente de todos y eran los que supervisaban cómo se estaba dando las cosas en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo se concentra en ellos y los exhortó dice, verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Los exhortó a mantenerse alertas, los exhortó a cuidarse primero de ellos mismos, a cuidarse primero entre ellos y a cuidar a la congregación. Pero a cuidarse ¿de qué? Se tenían que cuidar de los ataques externos que iban a venir, externos o internos. Dice verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, en la iglesia de Éfeso iban a venir ataques externos y ataques internos. Pablo los llama lobos rapaces, los que iban a venir de fuera, y desde ahí dentro, las mismas personas de la congregación iba a haber algunos que también se iban a levantar e iban a decir cosas, Pablo les llama cosas perversas, que van a hacer que muchos miembros se pierdan. Entonces, Pablo los manda a cuidarse entre ellos, cuidar a la iglesia, cuidarse de los ataques que iban a venir, tanto externos como internos, y la forma en la que ellos se iban a cuidar era estando alertas. Dice verso 21, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La forma en la que ellos tenían que cuidar la iglesia era velando, orando, manteniéndose alertas, pero también recordando lo que Pablo ya les había enseñado, lo que por 3 años estuvo constantemente con ellos diciéndoles. Entonces tenían que recordar esa instrucción de Pablo, cómo Pablo los acobijó y los estuvo preparando para cuando llegara este momento. Y aquí vamos a encontrar entonces el tercer rasgo del liderazgo de Pablo, y esa es instrucción. Pablo por 3 años estuvo instruyendo a estos hombres, y ahora era momento que ellos aplicaran esa instrucción que habían recibido. Entonces, ser líder implica también instruir a otros, implica desarrollar nuevos líderes. Ser un líder, de acuerdo a la palabra, significa invertir en las personas, estar dispuesto a pasar tiempo con ellos. Incluso eso también te va a costar algunas lágrimas. También Pablo dice que él estuvo por 3 años, de noche y de día, no había cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. También esa instrucción le costó sus lágrimas. Pero valía la pena poder instruir a otros. Jesús mismo invirtió en 12 hombres. Pasó ese ministerio también similar al de Pablo de 3 años, estuvo con sus discípulos y invirtió especialmente en 12 hombres. Y recuerda que ese grupo de 12 incluía a un traidor. Dentro de ese grupo, Jesús, sabiendo que Judas era el traidor, aún así pasó e invirtió tiempo con él. Entonces, si le pasó a Jesús, obviamente nos va a pasar a nosotros también, ¿verdad? Entonces, no tienes que tenerlo así presupuestado, que va a haber gente que te va a traicionar, que va a haber gente, van a haber personas que van a terminar en tu contra. Pero es parte de eso. Por eso cuesta lágrimas, porque cuesta poder invertir en otros, invertir tiempo, invertir recursos, invertirles tus lágrimas. Entonces ten presupuestado que va a haber un traidor. Y ahí en lo que tú estás haciendo, ¿en quién estás invirtiendo? ¿En tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo? ¿En quién estás invirtiendo? ¿O eres uno de esos que dicen que son llaneros solitarios? Ellos no invierten en nada, soy yo y contra el mundo y nadie más. Eso no es lo que nos enseña la palabra. El Señor nos enseña que tenemos que invertir en las personas. Tenemos que estar dispuestos a pasar tiempo con otros. Tenemos que estar dispuestos a poder invertir, a saber que en algún momento quizás vamos a tener que ceder nuestro lugar y alguien más tendrá que venir a tomarlo. Las organizaciones, específicamente en concreto la iglesia, no puede depender de un solo líder, no puede depender de una sola persona. Se necesitan desarrollar más líderes que juntos puedan ir al frente. Por eso Pablo tenía un grupo de ancianos, no era uno, sino que era un grupo y todos ellos iban al frente. De la misma manera, tenemos nosotros que invertir también en líderes. Puedes poner la siguiente imagen. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué los pájaros vuelan en esta forma, las aves vuelan en esta forma? ¿Has visto esa formación en V? Sí, es muy curiosa, ¿verdad? A veces son muy grandes estas formaciones que suceden, pero tiene una razón, y es que al volar de esa forma pueden alcanzar una distancia 70% mayor a lo que harían si volara uno solo, si volaran de manera individual.
Siempre que uno de estas aves sale de la formación, pronto empieza a sentir que pierde ese impulso, que pierde ese beneficio de poder formar todos juntos. Y obviamente va un líder al frente y es el que va recibiendo toda la carga. Lo interesante de esto es que cuando uno se cansa, llega otro y puede tomar su lugar. ¿Alguna vez has visto que hacen eso? Cómo se van relevando unos con otros y de esa manera pueden llegar aún más lejos. Van soportando las cargas los unos de los otros. Entonces, de manera similar, pasa en la iglesia, de manera similar tiene que pasar en el liderazgo. Tenemos que estar dispuestos a poder ceder el lugar a otros, que otros estén preparados y juntos motivándonos a ir hacia adelante, porque de esa manera es como vamos a poder llegar más lejos. Eso es la forma en la que Pablo lo estaba haciendo. Tenemos que invertir en los demás. Vamos a terminar leyendo del verso 32 al 38. Mira cómo termina el capítulo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, así termina el capítulo, y Pablo termina recalcando una cosa, que él nunca llegó a ser una carga para los efesios. Nunca en su ministerio, en sus 3 años, representó una carga o alguien difícil que estuviera ahí. Al contrario, Pablo, para todas estas personas, terminó siendo una bendición. Nunca les exigió nada. Dice verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Nunca les pidió nada a cambio, sino que todo al contrario, estuvo dispuesto a ayudarlos. Verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No pidió nada, sino que al contrario, él trabajó y pudo proveer para sus propias necesidades. Un líder no está para saquear a las personas. Un líder está para poder servir y para poder bendecirles de distintas maneras. Y aquí es donde vamos a encontrar entonces el cuarto rasgo del liderazgo de Pablo, y eso es generosidad. Pablo era un hombre generoso, que no estaba para que le dieran, sino que él estaba ahí para dar, para poder bendecir a otros. Pablo fue generoso sin la obligación de tener que serlo. Nadie se lo pidió, sino que él estuvo dispuesto a trabajar con sus manos, generar los ingresos necesarios y poder sustentarse. Y nunca fue una carga y nunca le pidió nada a nadie. Así debe ser el liderazgo. El líder tiene que ser de manos abiertas, tiene que estar dispuesto a dar. Porque detrás de la generosidad lo que hay es amor. En verdad es alguien que le importa, que le interesan las personas. Lo vemos al final cuando Pablo se está despidiendo. Dice verso 37, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Puedes ver cómo la iglesia amaba a Pablo? Cómo esos 3 años fue una gran bendición para sus vidas, y ahora que sabían que se iba a ir, que ya no lo iban a ver, se entregaron de lleno, lloraron, le abrazaron, le besaron. Eso solo demuestra cuál bendición tan grande había sido la vida de Pablo a los efesios. Si hoy te despidieran a ti, si hoy te tuvieras que ir, ¿cuántas personas estarían ahí para despedirte? ¿Cuántos estarían para darte un abrazo, para derramar una lágrima porque ya no te verían nunca más? Piénsalo, si así hubiera un transporte allá afuera y ya nunca más te fuéramos a ver, ¿cuántos estarían ahí abajo por ti? En otras palabras, ¿para cuántas personas tú has sido una bendición? ¿Estaría tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos? ¿Estarían las personas de la iglesia? ¿O estarías tú solo ahí parado, esperando para subir? Pablo tenía un montón de personas a su alrededor que le amaban, que le estimaban y que habían sido bendecidas
por su vida. Y ellos simplemente lo que hicieron es que respondieron a eso, respondieron a esa generosidad. Entonces, el día de hoy hemos visto esos 4 rasgos acerca del liderazgo del apóstol Pablo: servicio, compromiso, instrucción y generosidad. Espero que puedas aprenderlos, a atesorarlos, que hayas visto también al Señor Jesús a través de estos 4 rasgos y que los puedas llevar a la práctica, no solamente en la iglesia, sino en tu vida allá afuera. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra que hoy nos dio. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que hablaste hoy a nuestro corazón, Señor, porque nos mostraste la manera en la que tú quieres que nos dirijamos en la iglesia, Señor. La manera en la que tú quieres y deseas que podamos ejercer nuestro liderazgo. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, que te pertenecemos, que somos tus siervos, Señor, que lo que hacemos, lo hacemos para ti, lo hacemos para servirte, lo hacemos para glorificarte. Ayúdanos si nos hemos envanecido, si hemos buscado lo nuestro y tal vez te hemos dejado de lado. Ayúdanos a tomar este compromiso, a poder ver lo valioso que es poder servirte, poder tener tesoros eternos, Señor, que no se corrompen, y poder vivir para realmente servirte de lleno, Señor. Poder servir a las personas, poder amarlas. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Ayúdanos a, como Pablo, a entregarte nuestra vida por completo, Señor, a entender la magnitud de poder compartir tu mensaje, Señor, de no evadirlo, sino de presentarlo tal y como es, Dios. Ahí en tu lugar donde estás, te invito a que sigas orando en esa palabra que el Señor ha hablado acerca del liderazgo de Pablo. Si ves que tú estás carente de algo de sus características, hoy pídele al Señor que te ayude en el servicio, en el compromiso, en la instrucción y en poder ser personas generosas, que no están para saquear, sino para bendecir a otros. Y en lo que tú oras, quiero dirigirme a aquellos que vienen por primera vez o que tienes un tiempo viniendo a la iglesia, pero nunca has rendido tu vida al Señor Jesús. Nunca le has rendido tu vida por completo. Ya lo decíamos, lo veíamos en Filipenses, que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó quedarse en ese estado, sino que se despojó y vino a la tierra para dar su vida y pagar por nuestros pecados. Así que si el día de hoy te has dado cuenta que tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte, hoy tienes que saber que puedes encontrar salvación a través de Jesús. Así que te invito hoy, si es tu caso, que hoy puedas venir al arrepentimiento y reconocer a Jesús como tu Salvador. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar este paso de fe, que hoy quiera rendir tu vida a Jesús y nunca antes lo hayas hecho? Simplemente te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos bendecir tu vida. ¿Hay alguien hoy que quiera tomar esta decisión, que hoy quiera rendir tu vida a Jesús? Levanta ahí tu mano donde estás y vamos a orar por ti. Bien, nos ponemos todos de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor, cantándole. Muchas gracias, Dios, por lo que tú hablaste a nuestras vidas. En esta tarde, Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Culpas al pie de la cruz, mi
recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, me rindo a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Gracias, Padre, nos rendimos a ti, Señor. Pues muchas gracias. Ahorita les vamos a ceder la palabra al pastor Jesús. Sí, muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Nada más te queremos recordar rápido los avisos que dijimos hace rato. El miércoles, recuerda que tenemos reunión, la reunión que llamamos Raíces, en donde profundizamos en la relación, en la palabra y oración. Te esperamos aquí el miércoles a las 7. Tenemos un tiempo de conexión y a las 7:30 empieza el mensaje. Y también te recordamos la conexión en familia que va a ser el jueves 22 en casa de Flor Ismael. Si no sabes dónde está su casa, pues acércate con ellos y ellos ahí te van a pasar su dirección. Y el sábado está la conferencia de cómo llevar a tus amigos y familia a Cristo, que la va a dar este doctor que viene desde Rosarito. Entonces no te lo pierdas, sábado 22 a las 6. Y por último, el evento de mujeres, que es el sábado 1 de mayo a las 5 p.m. Entonces hay un montón de eventos para que los vayas agendando en el calendario. Puedes usar el calendario que te dimos con el plan de lectura, ahí los vas apuntando para que no te pierdas ninguno. ¿Sale? Entonces estamos despedidos. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy y nos vemos aquí el próximo miércoles o el jueves o el sábado o el domingo. ¿Sale? Que tengan una bendecida semana y pues nos vemos pronto. Gracias.